El Frente Unidos es una coalición de fuerzas políticas de izquierda y progresistas que tienen diversos niveles de incidencia, tanto de alcance nacional como de alcance regional, como de alcance provincial. Son fuerzas políticas que han estado buscando a lo largo de por lo menos 30 años la posibilidad de contar con un espacio que genere condiciones para propiciar su unidad. Este anhelo histórico no se había podido concretar hasta el momento en que se produce un llamamiento por parte del compañero presidente de la República al que responde el movimiento Alianza País en función de crear un espacio de convergencia que permita contrarrestar en el terreno de la lucha política, en el terreno de la lucha de las ideas, en el terreno de la lucha de la comunicación y del contacto directo con la ciudadanía, un espacio que contrarreste este fenómeno de coalición de la derecha, tanto económica como política, que ha sido caracterizado como la restauración conservadora. Este proceso que impulsa la restauración conservadora es un proceso orientado a crear las condiciones de desestabilización que permitan también, entre otros de sus objetivos, impulsar esto que ha sido caracterizado como el golpe de Estado blando. El golpe de Estado blando es un fenómeno que se está posicionando en diversos países del mundo y ahora con mucho énfasis en América Latina. Sin duda alguna, una de las características del momento político que estamos viviendo se refiere justamente a esto, y en ello las fuerzas políticas que constituyen al Frente Unidos, cuyo espectro va desde la izquierda histórica hasta la centroizquierda, cumplen un rol extraordinariamente importante. La responsabilidad política del movimiento Alianza País en este orden es lo que ha determinado justamente su intervención para crear las condiciones que construyen ahora este frente. El movimiento político que atraviesa el país tiene dos vertientes. Una vertiente afirmativa, que es la vertiente del proceso de cambio estructural que impulsa el gobierno de la Revolución Ciudadana y que impulsan los diversos actores que constituyen la ciudadanía en su afán de constituirse, de consolidarse y de ofrecer también las respuestas positivas a este proceso de construcción y de cambio estructural que cambia también las relaciones de poder, y la vertiente negativa. Esta vertiente negativa que justamente por el hecho de que se han cambiado las relaciones de poder, de que ha habido un combate fundamental, o sea, en contra de las injusticias, en contra de las inequidades, este estrechamiento de la brecha entre pobres y ricos, el establecimiento de una sociedad de justicia, de una sociedad de derechos, evidentemente, o sea, tiene, o sea, por parte de los sectores, o sea, de la oposición, tanto de los sectores económicos, de las élites económicas más retardatarias, cuanto de las élites políticas de derecha, tiene un intento de contención. Esto no se ha podido producir, pero evidentemente ha generado la convergencia de todos estos actores que estructuralmente se habían mantenido distanciados. Parte del momento político que vive nuestro país y vive nuestro proceso en este momento está determinado justamente por la emergencia de este otro actor, de esta coalición de la derecha, cuyo objetivo es desconstituir el proceso de cambio, cuyo objetivo es golpear al gobierno de la Revolución Ciudadana, cuyo objetivo es nuevamente reposicionar esas antiguas relaciones de poder en donde los grupos oligárquicos, los grupos de la banca, los sectores que tradicionalmente, que históricamente han oprimido y han explotado al pueblo ecuatoriano, puedan recuperar el poder del Estado y recuperar el poder del gobierno. ¿De qué manera están interviniendo? O sea, es evidente, o sea, cómo lo estamos sintiendo todos los ciudadanos en todos los espacios, tanto regionales como sectoriales de nuestro país. Estamos viendo la motivación hacia la violencia, estamos viendo la motivación hacia la beligerancia, estamos viendo la motivación hacia la polarización de la sociedad, estamos observando los intentos de lograr escenarios confrontacionales entre los propios ecuatorianos, y esto es una de las características fundamentales de este momento. Frente a estos intentos, el gobierno de la Revolución Ciudadana, el movimiento Alianza País, el Frente Unidos, todos los actores, o sea, de
del campo popular también han reaccionado muy positivamente. El posicionamiento del diálogo nacional como un elemento que dinamice a la ciudadanía, pero que al mismo tiempo permita la emergencia de nuevos actores ciudadanos. La construcción en términos más estratégicos del poder ciudadano, del poder popular, son también elementos que caracterizan la situación política que atraviesa nuestro país. Todo ello en un contexto internacional extremadamente difícil. O sea, condiciones económicas que ha tenido que enfrentar nuestro país y que han determinado no precisamente una situación de crisis, pero sí diversos niveles de dificultad para enfrentar algunos problemas que se han suscitado, o sea, por las condiciones económicas internacionales, han sido aprovechados justamente por la derecha para atacar al gobierno, para atacar el proceso de cambio que este impulsa. Sin duda alguna, la respuesta que en el terreno económico ha generado el gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido una respuesta extremadamente positiva. Nos ha permitido atravesar esta situación de crisis que ha afectado, de crisis internacional que ha afectado a nuestro país. Y obviamente estamos recuperando nuestra economía de la manera más inteligente y más eficiente respecto de otros países que no lo han podido hacer de la misma forma. Todo esto desbasta las condiciones sobre las cuales esta oposición irresponsable, a la que no le interesa la soberanía del país, a la que no le interesa la solidez económica, a la que no le interesa incluso introducir elementos de guerra económica con el único objetivo de desestabilizar a nuestro gobierno, todo esto está fracasando. Para que esto fracase definitivamente, para que la proyección histórica de nuestro proceso pueda sostenerse, es fundamental la participación ciudadana. Y parte de esa participación tiene que ver justamente con la movilización. La movilización ciudadana se ha venido manteniendo como iniciativa de los actores más progresistas, de los actores que consolidan la tendencia de cambio estructural. Y esto lo veremos hacia adelante. A lo largo de este año tendremos no únicamente la presencia de esos actores de la derecha, sino tendremos también la presencia de la ciudadanía, la presencia del campo popular, luchando activamente en todos los espacios, en todos los niveles, en todos los escenarios en que la democracia pueda ejercerse, los tendremos interviniendo no únicamente en una perspectiva que es muy importante, que es ganar también en el escenario electoral de 2017, sino sobre todo defender este proyecto, defender este proceso, sustentarlo y proyectarlo hacia el futuro. Bueno, o sea, las condiciones, o sea, que determinan ese cambio estructural tienen que ver tanto con lo económico cuanto con lo político. Todas las medidas que el gobierno ha venido tomando en favor de los más pobres, que se inician con este giro que se produjo prácticamente en el inicio del proceso de gobierno, que significó, o sea, la renegociación más eficaz en la historia posiblemente de la humanidad, de la deuda externa, de la historia contemporánea de la humanidad, de la deuda externa, significó también la posibilidad de revertir ingentes recursos orientados justamente hacia los programas que permiten mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, de nuestra ciudadanía. O sea, la disminución justamente de la brecha entre ricos y pobres, la disminución sustantiva de la pobreza en el Ecuador, que es emblemática para el conjunto de América, no solamente de América Latina, es una de las muestras justamente de cómo se establecen las condiciones económicas, las condiciones estructurales que permiten la equidad, que permiten la justicia social. El diálogo que ahora estamos impulsando alrededor de estos temas, que han sido calificados como intangibles, como etéreos, es sustantivo. Sustantivo no únicamente para sensibilizar a la ciudadanía respecto a estos temas, sino también para sensibilizar a aquellos sectores económicos probos, inteligentes, progresistas, que entienden la necesidad de este proceso de cambio. Necesitamos una confluencia. Al mismo tiempo que se va construyendo la base social que constituye el sujeto social, político, histórico de nuestro proceso,
debe constituirse también una posición coherente y adecuada en el ámbito de las élites económicas. Debe haber una confluencia de esos actores y debe haber una concordancia en función de los intereses del país, en función de los intereses de la nación. Esto es una necesidad imperativa para la subsistencia misma del país, en medio de una crisis económica mundial que nos está afectando a todos y que nos obliga a todos a enfrentarla de manera mancomunada. Para mirar el futuro hay que mirar también este presente, que es la condensación, o sea, de décadas de lucha. Si la Constitución de Montecristi, si la Constitución que se estableció en el año 2008 en Montecristi constituye un gran programa para el conjunto de la sociedad, significa también una visión, o sea, de cambio estructural del Estado, de cambio estructural de las condiciones económicas del país. O sea, pensamos que este es el momento de mirar desde este presente, que cuenta con todos los instrumentos políticos, sociales, económicos y cultural, dados por el Plan Nacional del Buen Vivir, dados por la reposición del Estado al cabo de largas décadas que han sido caracterizadas como la noche neoliberal. O sea, es el momento de pensar en que nuestra acción, nuestra participación, nuestra intervención, o sea, es absolutamente necesaria para proyectar este proceso hacia el futuro. Es necesario pensar en el Ecuador de este tiempo, en el Ecuador que ha recuperado su dignidad, en el Ecuador que ha recuperado su fortaleza, en el Ecuador que se ha convertido en un referente no solamente para América Latina, sino para el mundo entero, un referente de soberanía, de dignidad, de democracia, un país en el que se respetan integralmente los derechos y se combate decididamente en contra de aquellos actores y en contra de aquellos sectores que intentan destruir justamente el ejercicio de estos derechos. Un país en donde se ejerce profundamente la democracia, un país que es un ejemplo de ejercicio de la democracia para el mundo entero, debe ser defendido, debe ser sostenido. Aquí, la visión, la imaginación, la inteligencia política, la capacidad de contribuir de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los sectores, de cada una de las organizaciones, de cada uno de los colectivos, resulta absolutamente fundamental. El movimiento Alianza País está interesado en buscar ese contacto directo y fino con cada uno de los ciudadanos y con cada uno de los espacios en los que estos ejercen sus derechos y los defienden. El diálogo nacional que ahora hemos impulsado y que se desarrolla en las calles, que se desarrolla en las plazas, que se desarrolla en las casas de las familias, que se desarrolla en los ámbitos de concentración espontánea, que se despliega en las asambleas de los sindicatos, de las asociaciones, de las cooperativas, en el campo, en la ciudad. Este diálogo ciudadano debe dejar sus frutos, y sus frutos son una sociedad consolidada en un cauce claro de defensa de este proceso, que va a ser justamente lo que determine la posibilidad de que se proyecte no únicamente por un nuevo periodo, sino que consolide realmente su desarrollo en el tiempo y en una confluencia vital con el conjunto de procesos progresistas y de izquierda que se despliegan principalmente en nuestra América.